Vale, salvadoreño, muy bien, démosle todos, porque no hay pájaro pequeño que cuando inicia el vuelo, pues empieza a volar. Volemos, y para eso estamos aquí en La Maya. Nos alegra saber que son muchos y muchas las personas que nos escuchan, con los que nos comunicamos para que hablemos de historia viernes a viernes. Venimos pues con esa inquietud de saber qué importancia le damos nosotros al conocimiento de la historia. Pero es bueno inquietarnos para saber qué conocemos realmente del pasado, de nuestro país, de nuestra sociedad, de la formación del esquema nacional. ¿Qué sabemos de cómo es que fue conformándose la propiedad privada cuando se formaron las haciendas, las fincas, esos poderes reales de la agricultura? ¿Cómo es que se fue formando ese esquema de propiedad de la tierra? ¿Cómo es que se formaron los terratenientes? ¿Cómo es que se formaron los colonos? ¿Cómo es que por un lado entró el café, la caña de azúcar, el algodón y otras formas de agricultura? ¿Sabemos esa historia? ¿Y por qué es que por causa de la propiedad privada de la tierra ha habido tantas masacres en nuestro país? Todo eso lo debemos de saber, nos debe de inquietar. Si no nos inquieta ese pasado, vamos a seguir como Vicente, que va donde lo empuja la demás gente. Eso es importante. ¿Qué conocemos, por ejemplo, del por qué aquí en El Salvador sucede lo que denunciaba Monseñor Romero, que pocos tienen todo o mucho, y muchos, la mayoría, no tienen nada o casi nada? Que la gran mayoría vivimos en la escasez, en la pobreza, en lo que se dice precariedad. ¿Sabemos eso? ¿De dónde es que viene esa realidad que nosotros tenemos? ¿Cómo es que hoy en El Salvador no tenemos una real industria en este país? Lo que tenemos son maquilas, transformaciones, y han quedado algunos residuos, pero que no llegan a llamarse una industria nacional que produzca. El transformar, el tener negocios, las maquilas, esa se llama industria, pero no produce nada realmente. ¿Qué es lo que produce hoy El Salvador? Aparte de las noticias que maquilan sobre nosotros, los dueños de los medios. ¿Qué es lo que tenemos ahora en cuanto a la economía y cómo es que se ha ido formando eso? Que tenemos puramente negocios y la llamada industria de reventa, de imitación, de transformación y de importación. ¿Por qué es que desaparecieron, pues, esas industrias que antes pudieron haber existido y que hoy no existen? Alguna industria alimenticia para exportar. ¿Qué exporta El Salvador como economía? Aparte de que exportamos mucha mano de obra a otros países, y como decíamos, exportamos y nos han hecho exportar malas noticias y mala fama. ¿Y por qué es que en El Salvador tenemos un régimen jurídico, esta clase de leyes que no permita que exista y se ejerza y se conquiste justicia en el país? ¿Por qué será? ¿Quién hizo las leyes? ¿Cómo están conformadas? ¿Cuántas cosas hay que hoy se nos presentan a nivel nacional como que si fueran lo único posible de existir? Que las vemos, nos influyen, las padecemos, pero no las entendemos porque no sabemos ni conocimos de dónde vienen, cuál es su origen.
y cómo es que se fueron formando y cómo fueron en El Salvador agarrando carta de ciudadanía con mucho poder y fuerza. ¿Qué sabemos de eso? Comentando cosas del pasado, y por que ese pasado se llama historia. ¿Qué sabemos de cuántos años, por no decir siglos, que los gobiernos de derecha, y cuando hablamos de los gobiernos de derecha hablamos de los miembros representantes de esas familias ricas, a los que se les reconoce como oligarcas? ¿Cuántos años hubo de gobiernos oligarcas en este país? Porque hoy hay un gran escándalo y una gran insinuación de los últimos 8 años de gobiernos diferentes. ¿Qué comparación hay? Nos hemos dado cuenta de 8 años de un gobierno diferente que procura no ser de derecha, en contraposición con los 290 años de gobiernos criollos que nacieron después de la independencia. Hay comparación de 290 años con 8 años de un gobierno diferente, porque Duarte se alineó a la derecha totalmente. Los otros partidos, unos eran de militares, otros eran de terratenientes, otros eran de banqueros, todos de derecha. Hoy que hay un gobierno de un corte diferente que apenas lleva 8 años, no nos hemos dado cuenta, porque al no conocer la historia, que fueron 290 años de gobiernos que no tienen nada que ver con el presente. Tienen que ver en el sentido de que han procurado que sea un continuismo, pero no porque sea lo normal, sino porque después de 290 años no es fácil cambiar toda esa forma de gobernar en 8 años. Eso es parte del conocimiento histórico. Nos hemos preguntado de la consciente y muy detenidamente manera de nuestro pensamiento, si el modo de pensar que tenemos cada uno de nosotros, ¿dónde lo hemos adquirido? Si es propio, si lo hemos copiado de la televisión, de los diarios, de la propaganda. ¿O acaso no caemos en la cuenta que muchos de nosotros no tenemos con un pensamiento propio, sino que es fiel copia de las influencias que esta sociedad nos ha ido metiendo desde pequeños, y que mi modo de pensar y que mi modo de ver el mundo me lleva a actuar de tal manera que quien sale fortalecida es esa minoría salvadoreña, oligárquica, que domina al país? Porque mi manera de pensar está hecho desde muy tierna edad a la medida de cómo piensa el patrón, el rico, el poderoso. Preguntémonos si en verdad nos interesa el pasado para poder entender el presente. Muchos de nosotros somos fáciles de lengua, fáciles de actuar, fáciles de criticar, sin conocer el pasado, sin tener interés en conocer el origen de las cosas. Para comenzar, preguntémonos qué edad tenemos. ¿Habrá algún oyente que tenga 90 años, 100 años? Tal vez sí. Nos alegra tener oyentes de 80, 90 años, pero ¿qué tiene que ver eso con los primeros 300 años, donde todos los países de este continente fueron gobernados por gobiernos, valga la redundancia, a pura sangre, a puro fuego, a puro castigo y a pura religión? 300 años primero, y después 200 años hoy, que hemos tenido puros gobiernos conformados por elementos extranjeros,
que lo único que buscaban eran las riquezas de este país. Aquí los gobernantes entraban pobres, ya eran de la familia dominante y salían ricos. Y aquí quiero hacer un señalamiento de una frase que he estado diciendo que es muy equívoca. No son 290 años, sino 190 años, porque después de los 300 años, llevamos ahora 200 años de criollismo. Pues hay que comparar esos 190 años. Antes dije 290 y era una equivocación. Comparemos 190 años en contra de 8 años de nuevo gobierno. Y comparemos los 300 años más 190 años en contra de nuestra edad. Entonces, si no tomamos en consideración esos parámetros, esas medidas, vamos a creer que nosotros somos unos perfectos sabios sin estudio. Y entonces, pues, lo que sucede con nuestra actuación y nuestra manera de pensar es que sin querer queriendo apoyamos y somos la base fuerte del sistema capitalista que nos domina. Por eso, pues, tenemos todos esos años desde la llegada de los europeos españoles que hemos tenido puros gobiernos extranjeros. A la parte norte de este continente llegaron los ingleses y allá nunca ha dominado, después de esa invasión, algún pueblo, algún nativo. El que llegó fue uno de origen negro africano que se comportó tanto peor o igual como un blanco, le hizo el trabajo a los blancos, pero no era de origen de esos pueblos del norte de este continente. Pues bien, todos esos que nos han gobernado, los 300 años de dominio colonial y 198 años de dominio criollo, nunca tuvieron interés, nunca tuvieron compasión por los habitantes de estas tierras, a los que con mucho desprecio y soberbio nos han llamado indios, o mestizos, o ladinos. Nadie, mírense en el espejo y veremos que no tenemos rostros de extranjeros, tenemos rostros nativos, con la parte ladina o la parte de mezcla que se llama mestizo. Pero mirémonos el pelo, mirémonos las facciones, pero el pensamiento que tenemos es un pensamiento blanco, extranjero, inducido. Eso es muy importante, que nos demos cuenta cuánto es importantísimo, valga la redundancia, conocer el pasado. Ese pasado se llama historia. Y miren, por el desconocimiento de ese pasado, de la historia, no hemos caído en la cuenta que esos 500 años solo hemos sido gobernados por leyes copiadas de Europa. No hay leyes nativas. Apenas hemos encontrado en el país aymara llamado Bolivia que están tratando de recuperar los antiguos códigos de gobierno popular. No robes, no mientas, no seas hipócrita. Qué bonito. Dicen, con esos 3 pensamientos, con esos 3 cumplimientos, con esos 3 mandatos, la sociedad puede vivir en paz o vivir como mejor de lo que vivimos ahora. Pues bien, siempre hemos estado dominados, controlados y sumergidos por leyes copiadas de Europa. El lenguaje mismo, el lenguaje que tenemos no es nativo de estas tierras. El idioma extranjero que hablamos nosotros no corresponde a nuestros antepasados nativos. Aquí todavía hay lenguas, idiomas reales, hay un idioma náhuatl, hay un idioma pocomem, en Guatemala hay idiomas diferentes, pero esos no son tomados en cuenta, no entran en los programas escolares, pero sí entra el inglés,
entra el francés. Y hoy con otros imperialismos, pues, entra el alemán y ahora está entrando el chino y el japonés. Pero los idiomas propios nativos de estas tierras, ni siquiera por historia, ni siquiera por reliquia, son apoyados por gobiernos de manera sistemática. No digamos por las clases oligárquicas de esas familias, ¿verdad?, que dominan. Eso no les interesa, mucho menos. Por eso, pues, esos idiomas de nuestros antepasados fueron sistemáticamente prohibidos y hoy sistemáticamente se promueven más idiomas extranjeros. Esa es la historia que nos va corroyendo y nos va transformando y nos va haciendo cada vez más sometidos, más dependientes, más traicioneros de nuestra misma cultura. Por eso es importante conocer la historia. Por eso, pues, hasta ahora no se le ha dado importancia a las estructuras sociales, a las estructuras que aquí existían antes de la llegada de los españoles. Pero sí se le da importancia a estructurar socialmente, económica y políticamente, estructurar nuestra sociedad tal como lo hicieron en Europa, tal como lo hicieron los blancos que vinieron a destruir y a apoderarse de todas las riquezas. Démonos cuenta de eso, y eso nos hará quizás, tal vez, probablemente, reaccionar un poquito para decir dónde está nuestra identidad histórica. Por eso, cuánta gente, cuántos compañeros, cuántos amigos, cuando hablamos, nos encontramos que estamos hablando con un salvadoreño, con un náhuatl, con un mestizo, con un ladino, pero con un pensamiento totalmente blanco, extranjero, sin espíritu maya, azteca, inca, lenca, pipil, cuscatleco. Bueno, hasta les puede admirar que existen idiomas aquí en el país. Claro que sí. Vayan ahí por Izalco, Nahuizalco, allá por la parte de Panchimalco, allá por Quelepa, todavía hay rasgos de idioma, ya no se habla perfecto, pero están tratando desde abajo los pueblos de reconstruir su historia. Pero eso, ¿qué le interesa a las clases dominantes criollas, a los grandes capitales del país, no? Con que están destruyendo Tacuzcalco, ¿ya? ¿Y qué? Pues nada. Para la gran empresa sienten que es ofensivo, porque nos oponemos, dicen, al desarrollo, porque queremos que se conserven por lo menos las reliquias donde podemos tener un punto de partida de nuestra historia, de nuestra raza, de nuestra etnia. Bueno, y que además el motivo que sea la gran mayoría de nosotros no conocemos nuestro sistema social, aunque vivamos en un mundo capitalista, aunque vivamos en esta estructura social, probablemente no la conocemos. Nosotros nacemos, vamos a la escuela, crecemos, tenemos que buscar un empleo para comer, para tener zapatos, para tener alguna casita, para vivir con cierta comodidad, a costa de vender nuestra dignidad y de nuestra libertad. Pero bueno, ¿conocemos realmente por qué es que suceden esas cosas, esa estructura y sistema social? Probablemente no. Y por lo mismo, no entendemos. Si no conocemos el sistema social, no podemos entender tampoco el sistema económico. ¿De dónde viene la moneda? ¿Quién le pone los precios a las cosas? ¿Por qué es que, pase lo que pase, no cambian los precios a favor del pueblo? Y miren, el precio de lo que produce el pobre, el precio de lo que produce el pueblo, no lo pone el productor. El que siembra frijol, el que siembra maíz, el que siembra plátano, el que siembra como pobre, eso no le ponen al agricultor. A la agricultura no le pone el precio el agricultor, se lo pone otro.
que tiene el poder de las finanzas y el dinero y la riqueza en las manos. Eso sí, pero las producciones industriales, como es el aceite, el papel higiénico, las telas, las comidas chatarra, eso sí, son los dueños de esa producción, eso sí le ponen el precio. Pero el pueblo no le puede poner precio a lo que produce el campesino, a lo que produce el artesano, lo que producen los sectores que tienen la mano de obra. Eso no le puede poner precio. Le pone precio otros, los demás arriba. Pero lo que producen las fábricas, las maquilas, ahí sí son los dueños que se ponen de acuerdo y imponen su voluntad y ponen el precio a su medida. Y están hechos de tal manera los esquemas sociales que es el gobierno el que acepta y nos impone la voluntad de la minoría. La minoría se impone, nosotros elegimos mayoritariamente al gobierno y el gobierno al final termina siendo representante de la minoría, aunque lo haya elegido la mayoría. Cosa seria. Conozcamos la historia para que creamos que sí tenemos capacidad de defendernos, de tener alguna autonomía. Para mientras vamos a andar padeciendo y renqueando en honor de la minoría. Y quizá porque no nos interesamos por conocer ese pasado, porque estamos acostumbrados y domesticados a tragarnos píldoras informativas o divulgativas, porque estamos con esa costumbre, hemos creído tal cual, a pierna junta, todo lo que nos enseñan de la historia en las escuelas. Y creemos que todo lo que enseñaron en las escuelas sobre la historia es verdad. Y que esa tal historia se llama historia oficial. Quiere decir que es la que tiene ley y legalidad, aunque no tenga legitimidad. Y que esa historia oficial ha sido escrita e impuesta por gobiernos que también dominan las minorías, y son los que ponen los ministros llamados de educación, para que se imponga y se permita la divulgación del conocimiento, tal como se manda oficialmente, y que es prohibido que hayan otras interpretaciones y otros modos de pensar. Aquí ha habido una gran tiranía. Aquí, hasta que llegó el intento popular por cierta clase de liberación, aquí era prohibido pensar de otra manera. El que pensaba en este mundo capitalista con un pensamiento comunista, no le andaban amagando, se lo llevaban a la cárcel, lo desaparecían o lo mandaban, o se iba él voluntariamente del país. Aquí ha habido una tiranía blanca, criolla, que esa minoría social se ha apoderado de tierras y ha creado leyes para quitarle la tierra, con que han inventado la ley que después de 10 años todos los ladrones tienen que ser olvidados, ya no pueden entrar en juicio. Todo eso es importante, es parte de la historia, porque desde el tiempo de la independencia los gobernantes han sido, repito, blancos, racistas, criollos, que siempre han sentido y actuado como una raza superior al pueblo, y que nos dice que somos de una raza descendiente de los indios, que por eso somos ladinos y mestizos, y nosotros, domesticados en esa manera, nos ponemos o queremos ponernos a la altura de los blancos, vistiéndonos como ellos, siguiendo las modas que nos dictan, pintándonos los cabellos, vistiendo zapatos y hasta comer lo que nos enseñan a comer los que vienen de fuera. ¿Y qué decir del llamado poder económico y sistema económico, que sostiene al llamado poder político?
y que ese poder político no es un poder político como tal, sino que es un sistema gubernamental compuesto por funcionarios que no son independientes, sino que cuando llegan al poder, elegidos por las mayorías, deben de funcionar conforme lo manda la ley. Y esa ley fundamental de la República se llama Constitución de la República, y de que, por cierto, la gran mayoría ni conocemos, pero la hemos oído y nos la imponen. Y vemos cómo hablan de la Constitución de la República, sin embargo, no nos dan explicación del porqué y el origen de tales mandatos. Sí, brevemente podemos decir, sin equivocarnos, que es copia fiel de leyes europeas, francesas, alemanas, españolas, italianas. Bueno, desde allá copiaron los códigos extranjeros y nos lo impusieron, querrámonos o no, y que cuando elaboraron esas leyes nunca tomaron en cuenta ni los que existían en aquel tiempo ni los que existimos en el nuestro. Por eso, como pueblo mayoría al que pertenecemos nosotros, interesémonos por lo menos de saber con qué instrumento se nos oprime, con qué instrumento se nos conduce, con qué instrumento es que nos mantienen controlados. Y saber que esa ha sido y es lo más común de lo que nos puede suceder en este paisito llamado El Salvador, que es muy pequeño territorialmente, pero que es de una población superpoblado. En el continente en que vivimos, somos en el continente, no hablamos de las islas, somos el país más pequeño pero más densamente poblado. Y por eso tenemos tantos emigrados. Y por eso tenemos tantas historias y tantas tristezas. Y que esos 2 o 3 millones de salvadoreños que están afuera, si mandaran $1 diario, nos están mandando 3 millones diarios. Si mandaran 5, están mandando 5 por 3, 15. Y así es como en este país diariamente entran millones de dólares venidos de la mano de obra y de los hermanos que fueron expulsados económicamente de este país porque aquí no tenían esperanza. Eso sí, hagan la cuenta ahí ustedes, ¿cuánto es el 5% de 1 millón? Porque cuando mandan $100 le quitan el 5%, y cuando le mandan entre todos el millón, ganan diariamente el 5% del sudor de la frente y del sacrificio de los que se fueron pobres y que están mandando el dinerito para los otros pobres, y que aquí nos enseñan a gastarlo en comida chatarra, gastarlo en ropa usada extranjera, gastarlo en productos que vienen de diferentes países y que nos entusiasman a que seamos consumistas, y donde lo único que se nos anima a ahorrar es para que nos endeudemos, pero no para que tengamos una economía mejor ni que progresemos. Preguntémonos, pues, si nos hemos dado cuenta, estamos haciendo consideraciones históricas, porque eso es lo que sucede en este país. Si nos hemos dado cuenta que aquí se nos dice por las orejas, por las narices, por los ojos, por los cachetes, que estamos gobernados por 3 poderes del Estado. Eso nos han dicho siempre. Pero, en realidad, de esos 3 poderes, no hay uno libre ni independiente, históricamente demostrado. Todos están sometidos a la decisión, a la voluntad de los que tienen la economía del país, los que se han apoderado de las riquezas y del dinero. Y aunque se ha cambiado, lo único que se ha cambiado en este tiempo es el poder
ejecutivo, no se ha cambiado el poder legislativo, ni se ha cambiado el poder judicial. Al contrario, se han vuelto con más de lo mismo, cada vez peores para más. El poder ejecutivo, elegido por las mayorías, está obligado a realizar, a cumplir todo y solo lo que dice la Constitución de la República. Y para que lo cumpla el poder ejecutivo, que se llama presidente, está vigilado, está controlado, está condicionado por el pensamiento, la voluntad de la derecha de este país, que tiene toda la posibilidad y toda la capacidad para mantener bajo control al poder ejecutivo, y que los medios de deformación, porque no son medios de información, son medios de deformación, de desinformación, son medios de propaganda y divulgación, que se encargan de hacer escándalos noticiosos, grandes muros de oscuridad, creando confusión en el pueblo cuando un ejecutivo nuevo desea cambiar las cosas, y usan para mantener bajo control los poderes de nuevo estilo, ocupan lo que ellos dicen el llamado o la llamada libertad de prensa, opinión y expresión. Y esa libertad de prensa, opinión y expresión, solo ellos la pueden tener. Porque aquí el pueblo, ¿qué acceso a la prensa tiene? Las mayorías. ¿Qué acceso tenemos para expresar nuestra opinión? Que si llamamos por teléfono a esta radio, díganme cuántas radios, cuántas televisoras en este país, cuántos medios escritos le dan participación telefónica o escrita para que opine el pueblo. Y por supuesto, si opina, tiene que opinar de acuerdo con ese medio de desinformación, porque si no opina como es, le cortan. Por eso, estudiemos el pasado, porque si solo ellos tienen la prensa, la opinión y expresión, van a tener todo el poder para desprestigiar, para amenazar, para juzgar y condenar todos aquellos que se comportan con una manera de pensar diferente. Y estos medios y estos dueños de estos medios se comportan nada más y nada menos como que si fueran otro partido político electorero, porque exigen las explicaciones y no permiten escuchar las voces del pueblo, ni le dan derecho de defensa a quien condenan. Tanto que es muy conocido la sentencia que dicen que son el cuarto poder y que todo mundo debe someterse a ese cuarto poder. Y los poderes del Estado le temen porque el salir publicados, porque le llevan hasta la vida contada y no las mejores obras. Se han especializado en encontrar todos los defectos de cualquier funcionario que no sea de la clase social que pertenece a la oligarquía. Miren, ahí podemos citar ciertos nombres y apellidos que aunque todo el mundo sabe que son ladrones, que se robaron las riquezas, que se agarraron los bancos, que se agarraron los edificios, que vendieron y se tomaron todo, esos no son condenados. Pero ahora unos funcionarios de nuevo estilo, que porque compran una casa o compran o tienen dinero diferente, eso sí, los oligarcas en este país nadie los enjuicia. Pero los nuevos ricos y que sean especialmente de origen popular, esos son condenados. Y da la tristeza que nosotros nos tragamos las píldoras. Aclaramos, no estamos defendiendo a nadie, porque es verdad, muchos son ostentosos,
muchos son irrespetuosos y aún soberbios con su nueva situación. Pero no debemos de confundir que también el enemigo de la clase popular se encarga de hacer de un pelo el león completo. Y nosotros nos tragamos esas píldoras. Bueno, y desde ahí debemos entender que la mayor impunidad en este país la ejercen los medios de difusión, divulgación, propaganda, porque asesinan la verdad, asesinan la mente del pueblo. Y por supuesto ocupan mucha inteligencia, y esa inteligencia también con mucha maldad. Nosotros decimos, los que tenemos alguna fe o creencia, que existe un ser que se llama el diablo. El diablo será muy malo, pero tan malo es que también es muy inteligente. Entonces, los inteligentes tal vez también ocupan la maldad para mantenernos desinformados, al punto de llegar y entender nosotros que ocupan todos esos medios para meternos terrorismo en el alma, miedo, división. Preguntémonos, ¿y nosotros qué interés tenemos en conocer esas cosas? Y conste, aclaramos, repetimos, aquí no decimos chambres, tratamos de reflexionar para que lo que se diga esté cimentado en lo que ustedes mismos ya conocen. Invitémonos a conocer el origen. ¿Y por qué es que este origen hace que sucedan las cosas y que sigan sucediendo y que nadie los detiene? Preguntémonos, dentro de lo que estamos hablando de los comentarios históricos, ¿qué es independencia de los tres poderes? En este país nunca ha habido independencia de los poderes. Primero, en los 300 años de coloniaje, se decía lo que decían que decía el rey. Se hacía lo que decían que mandaba el gobernador o el virrey. Y allá en los pueblos apartados se decía y se cumplía lo que mandaba el simple guardia, porque tenía el mosquetón, la espada o el rifle. 300 años. Después vino la independencia y tenemos 190 años. Y desde 190 años aquí siempre hemos tenido regímenes gubernamentales que funcionaron de manera llamada presidencialista. Era el presidente el que mandaba. ¿Por qué? Porque era el que representaba la voluntad de ese grupito social económicamente poderoso. Y ese presidente era el que sometía al poder legislativo, que era de derecha, y al poder judicial, que eran nombrados como de derecha, y que estudiaban el poder judicial, estudiaba y administra el poder de la ley hecha por los de derecha. O sea, aquí no hubo chacuatol, ni hubo ningún menjurje, aquí hubo una pureza de la derecha extrema. Y todo estuvo sometido a la voluntad de ese presidente, y ese presidente debería de cumplir los designios de las familias sociales económicamente poderosas y dominantes, y que si no cumplían el pensamiento y la voluntad, pues sencillamente se le daba golpe de Estado. Y para eso ocupaban la fuerza de castigo. Se llamaba ejército, o policía, o guardia nacional. Pero que cuando esa derecha ha perdido el poder ejecutivo, no ha perdido el poder legislativo ni judicial, esa derecha capitalista quiere hoy presentarse con máscara de títere democrático civilizado. Ya no ocupa las armas militares. Hoy han aprendido a utilizar las armas jurídicas, legales, las armas económicas. Hoy ya no llaman golpes de Estado militar, eso suena muy feo. Hoy se llaman golpes de Estado parlamentarios. Hoy se llaman golpes de Estado jurídicos. Hoy se llaman golpes suaves. Y como vivimos rodeados de otros países capitalistas alineados
al neoliberalismo, hoy han inventado hasta cortes jurídicas internacionales que, apoyados desde la metrópoli capitalista de Washington, condenan o premian o bloquean o quitan presidentes, aunque hayan sido elegidos legítimamente por los ciudadanos de cada nación. Y así están queriendo condenar a Venezuela, y así han descabezado a Brasil, y así han descabezado a todos esos. Y hoy, para terminar, porque ya me están haciendo señas y el tiempo es así, hasta ahora no han necesitado tener pruebas para votar y matar a Saddam Hussein. No han tenido pruebas para condenar a Dilma, no tuvieron pruebas para condenar a Zelaya ni a nadie. Sencillamente la voluntad y las ganas del poder derechista que reina en este país. Pero como no conocemos la historia, nos tragamos la píldora y que estamos a gusto. Amigos, que Dios los bendiga. Se me fue el tiempo, pero espero que algo haya quedado en ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los proteja, que Dios les dé la paz. No estoy diciendo que les dé la calma. Les dejo toda la inquietud para que conquistemos la paz. Que Dios los bendiga. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.